que había quedado pendiente, que es cantidad de movimiento angular o momento angular. Y luego vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica esto, cantidad de movimiento angular y la conservación de la cantidad de movimiento angular. Y luego pasamos a la siguiente unidad, que es la unidad número 9, que es de estática, ¿no? Eso ya lo comenzaron a ver en el teórico, según me dijo el profe, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. ¿Terminaron ya con esa unidad? Sí, hace ya varias clases la terminamos. Ahora estamos por ondas en el teórico. Bien. Vamos entonces a terminar con lo que es lo que queda de las unidades 7 y 8 para luego pasar esa otra unidad, a la número 9. Abran la guía de las 7 y 8, así repasamos las ecuaciones. Se les voy a compartir pantalla. ¿Ahí pueden ver? Sí, profe. Acá hay un breve resumen de las ecuaciones de cantidad de movimiento angular. Lo que se refiere a cantidad de movimiento angular es similar a lo que veíamos en cantidad de movimiento lineal, pero en este caso aplicado a las rotaciones. Bien. Lo vamos a simbolizar con la letra L mayúscula y se calcula, o la definición está dada por brazo de palanca. Recuerden que teníamos el brazo de palanca, la distancia perpendicular a un vector desde el centro de rotación o desde el eje de rotación, por masa por velocidad. ¿A qué era igual a masa por velocidad? ¿Recuerdan que era igual a masa por velocidad de las unidades anteriores? ¿A newtons? No. No la unidad, sino qué definición física, qué magnitud física es la masa por velocidad. ¿A qué le llamábamos masa por velocidad? ¿Nadie se acuerda? Es a la cantidad de movimiento lineal, P. P es igual a masa por velocidad. Cuando resolvíamos choques o colisiones, hacíamos masa por velocidad. Bueno, en este caso, la cantidad de movimiento angular, o el momento angular, es igual a esa cantidad de movimiento lineal por el brazo de palanca. No sé si es muy explicativo este gráfico, pero vamos a tratar de... Ahí en el libro hay otro que es mejor. Vamos a suponer que tenemos el eje de giro acá, tenemos una masa en este otro lado. Supongo que están viendo mi cursor, ¿no? ¿Ven mi cursor? Sí, profe. Sí se ve. Bien. Tenemos una masa acá y se le aplica una cantidad de movimiento lineal. O sea, esa masa tiene una velocidad, como indica acá la flecha, que es esa masa multiplicada por la velocidad que adquiere. Y ese es el radio que tenemos al eje de giro. Bueno, lo que se hace acá es trasladar ese radio para que sea perpendicular a la línea de acción de ese P o de esa velocidad, para así convertirlo en el brazo de palanca y poder multiplicarlo por este vector y obtener lo que es la cantidad de movimiento angular. También la cantidad de movimiento angular L se puede calcular si conocemos el momento de inercia del sólido por la velocidad angular que tiene ese sólido. Estas son las dos formas de calcular lo que es la cantidad de movimiento angular. Sería brazo de palanca por P, que sería la cantidad de movimiento lineal, o por masa por velocidad, o momento de inercia por velocidad angular. Las dos son equivalentes, ¿bien? Y como vimos, también había un principio en lo que era cuando hacíamos cantidad de movimiento lineal, que era la conservación de esa cantidad de movimiento lineal cuando había una colisión o había algo que producía un choque, ¿no? En este caso es lo mismo. Cuando el cuerpo está girando alrededor de un eje y todas las
momentos de torsión exteriores, o sea, no hay fuerzas que generen momentos de torsión más allá de las internas al sistema, se cumple lo que es la conservación de la cantidad de movimiento angular. Quiere decir que el L, el momento angular previo a que ocurra algún tipo de colisión, es igual a lo que pasa después, la cantidad de movimiento angular posterior, ¿bien? Se conserva esta magnitud. Con esto vamos a hacer un ejemplo de los que mejor están representados, son los que están explicados. Después en el texto o en el sin resolver no hay demasiado, entonces vamos a usar este, que es de los más representativos que hay, que es el ejemplo 12 en números romanos. Bien, vamos a tratar de aplicar estos conceptos de cantidad de movimiento angular y de conservación de la cantidad de movimiento angular, cómo se usan en un ejercicio práctico, cómo se usan en la práctica. Supongamos que tenemos una calecita de esos que giran y van parada la gente, que tiene 2 metros de radio, y tenemos el momento de inercia de ese sólido, que es de 300 kilogramos metro cuadrado, ¿bien? Y gira por inercia a una velocidad de 10 revoluciones por minuto, que sería este primer momento, donde hay un niño que está al costado, pero no está subido arriba, ya la calecita está girando a esa tasa de 10 revoluciones por minuto. Después hay un niño de 30 kilogramos que sube de un salto, es decir, no es que frena la calecita, sino que la calecita estaba funcionando, estaba girando, y de un salto él sube y se empieza a adquirir una velocidad junto con la calecita, ¿no? Una velocidad angular. Y dice que salta al borde de la plataforma. O sea, es diferente si salta al centro, si salta al medio, si salta al borde. ¿Por qué? Por el momento de inercia que genera, ¿no? Recuerden que el momento de inercia depende de la geometría. En este caso, la masa del niño estaría en el borde. Lo que pregunta es, ¿cuál será la nueva velocidad angular de la calecita con el niño? Decía, es cuando el niño sube, que sería este segundo momento, la velocidad angular va a cambiar de esa calecita, ¿no? Porque recordemos que no hay fuerzas exteriores, no hay nadie que esté empujando para que gire la calecita siempre a la misma velocidad, ni tampoco hay un motor, sino que la calecita estaba girando, el niño sube y va a cambiar esa velocidad, ¿no? No sé si alguna vez le pasó, pero cuando suben y no hay nadie que empuje, la velocidad va a disminuir, porque tiene más momento de inercia todo el sólido, sería la calecita más el niño. Eso sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuál sería la nueva velocidad angular si el niño saltara con una velocidad de 2 metros sobre segundos en la dirección y sentido de la velocidad tangencial? Ahora no solo el niño salta, sino que el niño viene corriendo y salta con una determinada velocidad. O sea, es como que le imprime la velocidad del niño junto con la velocidad de la calecita. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la hoja más allá de la resolución que está ahí, así lo vamos explicando paso a paso. ¿Bien? ¿Alguna duda con el ejercicio? ¿Con el enunciado? No, profe. Bien, ahí se ve. Sí, profe. Sí se ve. Vamos a verlo desde arriba. Tenemos la calecita. Vamos a suponer que la calecita está girando hacia allá. Ese sería el momento inicial. Y en el momento posterior tenemos la misma calecita. Y le vamos a poner que un niño saltó en el extremo. Y se siguen moviendo ambos, ¿no? Cuando se mueve, el niño siempre se va a mantener en el extremo, ¿no? Lo que nos pregunta es cuál será la velocidad angular de la calecita con el niño juntos, o sea, esta velocidad angular. Esta velocidad angular inicial nosotros la conocemos que es 10 revoluciones por minuto. Bien, lo que nos pregunta es cuál va a ser esta velocidad angular final. Lo que
Previo, esto lo tenemos que convertir a radianes sobre segundo, pero vamos a pensar el problema. ¿Cuál de las ecuaciones que vimos recién tiene lo que es la velocidad angular entre una de sus variables? L es igual a inercia por velocidad angular. Y con Bien, el momento vamos de a inercia. escribirlo acá. L es igual al momento de inercia por velocidad angular. L era el momento angular, ¿no? Y habíamos dicho de que se conservaba el momento angular cuando había una especie de colisión. Esto se puede llamar como una especie de colisión, si bien técnicamente no es una colisión, pero teníamos un giro y choca un niño o cae un niño arriba y empiezan a girar todos juntos. Eso sería como una colisión para este caso de lo que es angular, y se puede aplicar lo que es conservación de la cantidad de movimiento angular. L inicial es igual a L final. No tenemos ninguna fuerza externa, o sea, no tenemos ningún motor ni otro niño que esté haciendo fuerza para girar esa calecita, sino de que esa calecita ya estaba girando, cae el niño arriba y sigue girando, con una velocidad menor, pero sigue girando, ¿bien? Entonces, vamos al inicio, estábamos en la calecita solo. ¿Cuál es la ecuación? Momento de inercia de la calecita por la velocidad angular que traía. Sería momento de inercia por la velocidad angular inicial. Bien, este sería de la calecita, podemos poner sub C. Ahora, en el final, ¿qué tenemos? Tenemos la calecita, bien, pero también tenemos un niño que está girando junto con la calecita en uno de los extremos con respecto al eje de giro. Si nosotros nos abstraemos y pensamos que no es un niño, sino de que es un sólido, ¿qué momento de inercia tendría el niño o el recorrido que hace el niño? Vamos a la tabla, vayan a la tabla de los momentos de inercia, como para hacer una analogía y por qué lo estamos haciendo así. Les voy a compartir pantalla. Si nosotros tenemos toda la masa, dejamos la calecita de lado y vemos solamente el niño. Tenemos toda la masa en uno de en los extremos y está girando por su centro de masa. Lo más parecido que tenemos es un cilindro hueco y delgado. Toda la masa se encuentra sobre el extremo. Cuando es así de que gira en uno de los extremos solamente, se aplica directamente la ecuación del momento de inercia como un cilindro hueco y delgado, donde la masa por radio al cuadrado. Bien, no hay ningún coeficiente de que disminuya ese momento de inercia, como un medio, un tercio, 1/12. ¿De acuerdo? Profe, una consulta. Sí. Entonces estaremos despreciando el resto de la masa que contiene la calecita y nos estaremos concentrando únicamente en el peso que ejerce el niño sobre la El calecita. niño, ahora estamos analizando al niño, bien. Bien, bien. La calecita ya sabemos que tiene ese momento de inercia, pero le tenemos que agregar el momento de inercia que genera el niño. ¿Qué momento de inercia le agregamos? Masa por radio al cuadrado. Entonces, podemos hacer, los dos van a tener la misma velocidad final, ¿no? Velocidad angular final, porque están girando juntos. Sería momento de inercia de la calecita por velocidad angular final, más momento de inercia del niño, vamos a ponerle una sub n, por velocidad angular final. Esto lo podemos escribir, que es así como lo escribe el ejercicio, y de la calecita más masa por radio cuadrado, sacamos factor común, velocidad angular final. La calecita se mantiene, le agregamos el momento de inercia del niño girando junto con la calecita sobre este eje con la misma velocidad angular final. ¿Hasta ahí está claro? Hicimos principio de conservación de la cantidad de movimiento angular. Ahora tenemos que despejar
esta variable, que es la que a nosotros nos interesa, y tratar de reemplazar por todos los valores que conocemos. Vamos a ver qué es lo que conocemos y qué es lo que nos falta. Momento de inercia de la calecita, ahí nos decía 300 kilogramos metro cuadrado. Velocidad angular inicial era 10 revoluciones por minuto, eso lo vamos a tener que pasar a radianes por segundo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuántos segundos equivalen a un minuto? O sea, ponemos un minuto aquí arriba por 60 segundos abajo. Y ahora tenemos que pasar de revoluciones a radianes. ¿Cuántos radianes, mejor dicho, equivalen a una revolución? Revoluciones de aquí hasta aquí. ¿Cuántos radianes hay en una vuelta? Una revolución, aquí es igual. 2pi. 2pi radianes. Cancelamos minuto con minuto, revoluciones con revoluciones, y nos va a quedar unidad de medida, radianes y segundos. Eso aquí es igual. 10 por 2pi sobre 60. ¿Un tercio de pi? En decimales, acá está 1,05 les debería dar, según el... Sí, 1,047. 1,05 vamos a poner para que nos dé igual al ejercicio que está ahí en el ejemplo. 1,05 radianes por segundo. Vamos a reemplazar acá 1,05 radianes sobre segundo. Es igual. Momento de inercia de la calecita, nuevamente. 300 kilogramos metro cuadrado. ¿Bien? Más. Masa del niño. 30 kilogramos. El radio al cuadrado. Radio de donde está el niño. Nosotros hay que suponer que el niño está en el extremo. Yo lo dibujé más centrado, pero es el radio de la calecita, ¿no? O sea, bien en el extremo. El radio de la calecita tiene 2 metros, ¿no? 2 metros al cuadrado. Bien. Todo esto por omega final. Despejen este valor y corroboramos si nos da igual que el enunciado que está acá, la resolución que está en la guía. ¿Y cuánto les da? ¿Puede ser 0,75? Sí, bien. 0,75, ¿qué? Radianes sobre segundo. Bien. 0,75 radianes sobre segundos. Esa es la nueva velocidad que va a tener la calecita junto con el niño girando en uno de sus extremos. Al inicio tenía 1,05, luego pasó a ser 0,75 radianes sobre segundo. Todo esto, vuelvo a repetir, sin que apliquemos ninguna fuerza externa que genere un momento de torsión. Es decir, no hay otro niño que esté empujando la calecita, ni tampoco hay un motor de que haga girar esta calecita, ¿no? Con la velocidad que traía, se sube el niño, la nueva velocidad va a ser de 0,75 radianes sobre segundos. ¿Se entendió? Sí, profe. Eso era el punto A. El punto B dice, ¿cuál sería la nueva velocidad angular si el niño saltara con una velocidad de 2 metros sobre segundos en la dirección y sentido de la velocidad tangencial?
Es decir, ahora no, el niño no cae directamente, sino que el niño tiene una velocidad inicial tangencial, es decir, así. Acá al inicio, cuando cae el niño o cuando está entrando el niño a la calecita, se le agrega una velocidad angular tangencial de 2 metros sobre segundos. ¿Bien? Para que al final, cuando ya el niño está quieto arriba de la calecita, queremos saber cuál es esta velocidad angular. O sea, al inicio no solo va a tener esta velocidad angular, sino también va a tener una nueva velocidad tangencial de 2 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Lo planteamos de la misma manera. L inicial es igual a L final, por principio de conservación del momento angular. Pero ahora al inicio vamos a tener el momento de inercia de la calecita, como teníamos aquí, y vamos a tener un momento angular de radio, brazo de palanca más que radio, por la cantidad de movimiento lineal que tiene los 2 metros. Por radio, por la cantidad de movimiento lineal de esos 2 metros, que era el radio perpendicular a P. Nosotros conocemos la masa del niño. Aquí es igual eso. Recién lo vimos. ¿Cómo era la pregunta, profe? Al inicio, vamos a hacer el planteo para que les quede un poco más claro. Tenemos esto igual. Esto es I de la calecita por momento angular inicial. Pero a esto además le tenemos que sumar cuál es el momento angular de esos 2 metros sobre segundos. Bien, estamos trabajando en rotaciones, por lo tanto no podemos sumarle ni los 2 metros sobre segundo directamente, ni tampoco podemos determinar o sumarle la cantidad de movimiento lineal. Lo que tenemos que sumarle es una cantidad de movimiento angular, un L. ¿Cómo calculamos el momento angular del niño que tiene una velocidad tangencial de 2 metros sobre segundo? Disculpe. Disculpe. No, Brazo de palanca por masa por velocidad. Claro, brazo de palanca, que sería el radio perpendicular al niño, O sea, por la 2 masa metros. del niño, por la velocidad. ¿De acuerdo? Brazo de palanca sería el radio por masa por velocidad. Esta masa es del niño, ¿no? Esto es P, que es la cantidad de movimiento lineal. A eso le multiplicamos por el brazo de palanca, que sería el radio. ¿Está claro? A ver. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora ya tenemos corregido cuál es el movimiento, cantidad de movimiento angular inicial, y al final va a ser el mismo, lo que estuvimos viendo recién. Vamos a escribirlo. Acá podríamos escribir, bueno, ya escribí todo. Podríamos haber escrito directamente esta ecuación que es más corta. Bien, vamos a reemplazar por lo que conocemos esto. 300 kilogramos metro cuadrado, más el radio era de 2 metros, la masa del niño era de 30 kilogramos, la velocidad que tenía al inicio era de los 2 metros sobre segundos, y de la calecita es 300 kilogramos metro cuadrado. Le vamos a poner directamente más la masa del niño, que era 30 kilogramos. Sí. Una consulta. En la parte de ecuación, ¿no estaría faltando la velocidad angular en la primera parte? Sí. Ah. No, porque la despejamos. Esta ecuación, después vos podés hacer I sub C más esto que es masa por radio cuadrado, saca factor común, velocidad angular. No, Acá profe, está. del principio.
de la velocidad angular inicial ¿Acá? al lado. Ah, acá, perdón. Sí, tenés razón, 1,05. Discúlpenme. No me entra la... Escriban acá 1,05. ¿Se entendió cuál fue mi error? Para los demás que no me dijeron nada. Sí, profe. Sí, sí. Bien. 30 kilogramos aquí. Radio cuadrado. El radio era 2 metros. Al cuadrado. Y todo esto multiplicado por omega final, que es la nueva velocidad angular final. Despejamos. Calculamos. Resolvemos. Y vemos cuál... Sí. 1,03 me dio, pero no sé si está bien. Puede ser, a ver qué busco acá. 1,04 dice aquí. Debe ser 1,030 y algo. Sí, capaz. A ver otro que haga la cuenta. $1,035. Claro, por eso ponen 1,04. Vamos a escribir 1,035 radianes sobre segundo. Esa es la velocidad angular final. Ven que esta velocidad angular es mayor a la que teníamos antes cuando el niño no tenía ninguna velocidad. El niño, que luego se incorpora y se queda girando junto con esa calecita, al inicio tenía una velocidad tangencial. Eso hace de que disminuya la velocidad, pero no tanto. De hecho, si entra con más velocidad, posiblemente aumente la velocidad a la cual están girando. ¿Bien? Profe, Sí. si el niño se tira en sentido contrario a la velocidad tangencial, ¿lo ponemos con signo negativo a esa ecuación? Aquí se tira, por ejemplo, Claro, así. se tira como para frenarlo. Como para frenarlo, claro. Se pone con sentido negativo. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Yo, profe. Bien. Sí. ¿Viste en la segunda parte de la ecuación? La parte de la derecha de la ecuación. El primer paso. ¿Viste? ¿De aquí a aquí? ¿O aquí? No, directamente en el planteo de la ecuación de la B. Sí. La parte derecha Acá. es... O todo esto, digamos. No, es... En la parte derecha, al lado del igual, ¿viste? Sí. Es... Ay, no sé cómo explicarlo. Momento de inercia de la calecita por velocidad angular final, que esa sería la cantidad de movimiento angular final de la calecita. Le tenemos que sumar la cantidad de movimiento angular del niño. ¿Y por qué se puso masa por radio al cuadrado? Porque ese es el momento de inercia del niño girando en el extremo. Cuando toda la masa está en uno de los extremos, en este caso es bien sobre el radio, y en la práctica esto no es bien sobre el radio, pero nosotros para modelarlo lo hacemos bien sobre el radio, ¿no? Toda la masa, cuando gira, va a estar en el radio. O sea, el niño se va a mover siempre con la masa en el radio. Eso tiene un momento de inercia de masa por radio al cuadrado. Listo, ahí lo entendí, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Bien, para practicar de esto, tienen el ejemplo 9, que es, no, 11, perdón, que es similar. Y después un ejercicio también en la parte ya para resolver, que mezcla cantidad de movimiento angular con cantidad de movimiento lineal, que es el 22. Eso es, si ustedes lo quieren hacer,
Yo después les digo el resultado. Ahora vamos a pasar a la siguiente unidad. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Vamos a abrir la siguiente unidad. A ver, unidad número 9. La tienen descargada acá. Se la subí anoche, perdón, que me acordé anoche y se la subí. Si no, descárguenla. Y ahí les comparto pantalla. ¿Ven ahí? Sí, profe. Se ve la guía, profe. ¿Cómo? No escuché, se cortó. Sí, sí, se ve, profe. Sí, profe, que se veía la guía. Bien, pero ¿ustedes la pudieron descargar? Sí, yo lo tengo. Sí, sí. Saca el V. Bien. Vayan viéndola de ahí cualquier cosa de que... O vayan leyéndola de ahí mientras yo les voy explicando aquí en la hoja. No hay demasiadas ecuaciones en esta unidad. Vamos a ver la unidad número 9. En la práctica están las 9 y 10 juntas, estática y elasticidad. Hoy vamos a concentrarnos en lo que es estática, o mejor dicho, equilibrio estático. Bien, ¿cuándo una partícula está en equilibrio? Vamos a repasar conceptos. ¿Cuándo una partícula está en equilibrio? Se podría considerar cuando todas las fuerzas ejercidas alrededor de ella la mantienen estática de cierta manera. Bien, para sí, Dan cero sería. dan cero. Bien, vamos refinando la definición. Es decir, no tiene aceleración. Bien. Es decir, está quieta, la velocidad es cero. O sea, preguntado de otra manera para que razonemos juntos. Cuando una partícula tiene aceleración cero. Cuando se encuentra en un movimiento rectilíneo uniforme. Bien. Cuando se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme es una. Y Cuando el otra, cuerpo se encuentra totalmente inmóvil. inmóvil con velocidad cero. Una partícula está en equilibrio cuando la velocidad es cero o está en movimiento rectilíneo uniforme. O sea, cuando una partícula está en movimiento rectilíneo uniforme, también está en equilibrio. Ahora bien, yo les dije que esta unidad se trata de equilibrio estático. Cuando hablamos de equilibrio estático, solamente nos referimos a cuando la velocidad es cero. ¿Bien? ¿Está claro? Tenemos aceleración cero y velocidad cero. Por lo menos la velocidad relativa con respecto al observador es cero. Ahora bien, vamos a ver aquellos sistemas en los cuales tiene aceleración cero y están en equilibrio estático. De acuerdo. Uno de los compañeros dijo, todas las fuerzas que actúan dan cero. Y eso es correcto. Pueden ver en la definición de aquí abajo. La ecuación vectorial significa que toda la sumatoria de todos los vectores fuerzas dan cero. La resultante es cero. Todas las fuerzas que actúan en ese sistema, ¿bien? Si nosotros nos remitimos a las ecuaciones de Newton, o de la dinámica de Newton, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Dijimos que vamos a trabajar con aceleración igual a cero, es masa por cero, eso es cero. Entonces, sumatoria de fuerzas es igual a cero. Es una condición particular de la dinámica newtoniana. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí o no? Sí, profe.
Sí, 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 profe. Bueno, si nosotros solo trabajamos en un plano, que son todo lo que todos los ejercicios que vamos a ver, lo vamos a ver en 2 dimensiones. Esto se puede generalizar a las 3 dimensiones, pero por simplicidad, en esta materia, o en esta parte de la materia, lo van a ver solamente en 2 dimensiones. Después van a tener otras materias a lo largo de la carrera que van a verlo esto con un poco más de profundidad. Esto es los fundamentos o la introducción a lo que es estática, ¿no? Lo vamos a ver solamente en 2 dimensiones. Entonces vamos a analizar esa sumatoria de fuerzas en 2 dimensiones. Las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Ambas tienen que dar a 0. Ahora bien, con esto, toda la fuerza es igual a 0 y la aceleración que tenemos tangencial es igual a 0. ¿Es suficiente para que una partícula se encuentre en equilibrio estático? Para que una partícula sí, pero para que un cuerpo o que un sólido se encuentre en equilibrio estático, no. Porque puede estar en un mismo lugar, no se puede estar trasladando, y se encuentra girando sobre sí mismo. Entonces no está en equilibrio estático. Tenemos velocidad tangencial 0, no tenemos fuerzas, o sea, la sumatoria de fuerzas es igual a 0, pero sí tenemos momentos de torsión, que son los momentos de torsión los que hacen que gire ese sólido. Entonces, sumatoria de fuerza igual a 0 es una condición necesaria, pero no suficiente para decir que estamos en equilibrio estático. Le tenemos que agregar otra condición más, que es la sumatoria de los momentos torsores o la sumatoria de los momentos de torsión igual a 0, que es la otra ecuación que está acá. Con respecto a cualquiera de los puntos de ese sólido. ¿Recuerdan cómo era la ecuación de la dinámica para las rotaciones? Sumatoria de los momentos de torsión es igual a ¿qué? A masa por brazo de palanca. No. Lo vimos en la clase pasada. Sumatoria de los momentos de torsión es igual a... Momento de inercia por aceleración Angular. angular. Bien. En este caso no vamos a tener aceleración angular, entonces ese valor o esa variable va a ser 0 y nos va a quedar que los momentos torsores, la sumatoria, o el momento torsor neto, es igual a 0. Con esas 2 condiciones, o 3 si nosotros dividimos las fuerzas en X y en Y para el plano, podemos decir o asegurar que un sólido, generalizando, un sólido mejor dicho, está en equilibrio estático. Bien, eso es lo que tenemos que considerar. Vamos a escribir las ecuaciones. En la hoja las vamos a repasar. Sumatoria de las fuerzas en el eje de las X tiene que ser 0. Sumatoria de las fuerzas en el eje de las Y tiene que ser 0. Sumatoria de los momentos de torsión también tiene que ser 0. Estos dos te dan lo que es el equilibrio traslacional. Y este es el equilibrio rotacional. Todo es el equilibrio estático. ¿De acuerdo? Vamos a ver ejemplos de esto o ejercicios donde se apliquemos esto. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bien, vamos a ver el ejercicio 4. El ejercicio 4. Tenemos
una barra AB, o sea, desde A hasta B tenemos dos apoyos en los extremos, A y B, y tenemos dos fuerzas, supongamos que son dos personas o dos objetos que se cargan en esas posiciones, a 1 metro del punto A y a 2 metros del punto A. Bien, aquí hay que tener en cuenta el punto de aplicación de las fuerzas, ¿no? Voy a dejar de compartir, así hacemos aquí el ejercicio o el diagrama. Tenemos una barra, tenemos dos apoyos, tenemos una fuerza aquí y otra fuerza aquí. Bien, de aquí hasta aquí 1 metro, de aquí hasta aquí 2 metros, y la barra en total tiene 4 metros. Bien. Lo que primero tenemos que hacer para resolver estos tipos de ejercicios es diagrama de cuerpo libre. Estamos trabajando con fuerzas. Necesitamos un diagrama de cuerpo libre para identificarlas, todas aquellas que actúan sobre la barra, que es lo que nos interesa, o el cuerpo que nos interesa, que se mantenga en equilibrio estático. ¿No es así? Ahora, podemos hacer un sistema de coordenadas cartesianas. Vamos a dibujar la barra, que es nuestro sólido de interés. Y vamos a dibujar todas aquellas fuerzas en los puntos de aplicación que correspondan. Bien. Vamos a tener una fuerza aquí que va a ser la fuerza A, que es la fuerza que ejerce el apoyo A para que esta barra no caiga, ¿no? Vamos a tener otra fuerza en el otro extremo, que es la fuerza B, que es la que hace de que este extremo no caiga. Después vamos a tener una fuerza aquí de 100 newton. Esta fuerza conocemos el valor, que se encuentra a 1 metro de aquí. Y vamos a tener otra fuerza aquí, también de 100 newton, que se encuentra a 2 metros. Con esto ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos dos fuerzas que son los apoyos que van de abajo hacia arriba, y dos fuerzas que son los pesos que tiene esa barra, o tiene que soportar esa barra, que están ubicados a 1 y 2 metros. ¿Correcto? Queremos calcular qué fuerzas tienen que hacer los apoyos para que todo este sólido se mantenga en equilibrio. ¿Está claro el problema? ¿Sí o no? Sí, está claro. Sí. Profe. Sí, profe. Está bien. Vamos con lo que vimos recién. ¿Cuáles son las condiciones para que un sólido se encuentre en equilibrio? Sumatoria de fuerza en el eje de X igual a 0, sumatoria de fuerza en el eje igual a 0, y sumatoria de los momentos de torsión sobre un punto de rotación cualquiera es igual a 0. Vamos a comenzar con sumatoria de fuerza en el eje de las X. Vamos a escribir la condición y vamos a analizar. ¿Qué fuerzas en el eje de las X tenemos? No, ninguna. No hay ninguna que esté horizontal. Entonces, esta condición ya se cumple. Vamos con la otra. Sumatoria de fuerzas en el eje de las Y igual a 0. Acá sí así, tenemos fuerza en el eje de las Y. ¿Cuáles son aquellas fuerzas en el eje de las Y? Las de las reacciones y las que son de 100 newton. Bien. Ahora, igual que en la dinámica newtoniana, es importante el sentido de esas fuerzas para el eje, ¿no? Si van hacia abajo le vamos a poner negativa, si van hacia arriba le vamos a poner positiva. Vamos, F sub A, que no conocemos el valor, le vamos a poner positiva.
menos 100 newton, menos los otros 100 newton, más F sub B, que le vamos a poner positiva, todo eso igual a 0. Lo que hicimos acá es sumatoria de las fuerzas igual a 0. Esto nos quedaría F sub A más F sub B igual a 200 newton, ¿no? Si lo trabajamos un poquito, hacemos menos 100, nos queda menos 200 y lo pasamos al otro lado, nos queda 200 positivo. Llegamos hasta esta ecuación, pero nos quedan dos variables, dos incógnitas que no podemos resolver. Vamos ahora a la otra condición, sumatoria de los momentos de torsión igual a 0. Hasta acá está claro, ¿no? Es simple y es similar a lo que veníamos haciendo con la dinámica de Newton. Sí, Una profe. consulta, Sí, consulta. profe. Sí. Pero ahora no deberíamos sacar lo que sería la fuerza de reacción de cada una, anulando una de las dos y tomando todos los pesos que estén incluidos en la viga, ¿o no? No entendí la pregunta. Más o menos sería, si no haría falta por el momento ahora en el FI calcular las reacciones individuales de cada una de las fuerzas anulando la otra. No, me entiendo, no es anulando la otra. No es anulando. O sea, haciendo un análisis de cuáles serían las posibles variables. Vas a tener infinitas resultados, infinitas posibilidades de resolución. Lo que tenemos que hacer es hacer el planteo de la otra condición y tratar de resolver con dos ecuaciones y dos incógnitas. Bien, nosotros tenemos que conocer el valor de estos dos, FA y S sub B, que serían las fuerzas mínimas necesarias para que esto se mantenga en equilibrio. Por supuesto, si le vamos a aplicar más fuerza, los valores van a tener que cambiar. Serían las mínimas fuerzas necesarias que deberían soportar esos apoyos para que esto se mantenga en equilibrio. ¿Bien? Sumatoria de los momentos de torsión es igual a 0. Y vamos acá a la definición de los momentos de torsión, a cómo aplicamos los signos con los momentos de torsión. Tenemos que recordar todo eso que vimos la clase anterior o la anterior. ¿Bien? Primero de todo, tenemos que elegir un eje de giro, porque aquí no tenemos ningún eje de giro definido, como veíamos antes, de que ya estaba girando el sólido, entonces sabíamos sobre qué eje estaba girando. Acá tenemos que definir cuál es el eje de giro. Podemos definir cualquiera de los puntos de la barra y esta ecuación tiene que cumplir, o sea, la podríamos plantear y si tuviéramos los valores para poder resolverla, se debería cumplir. Ahora bien, en un ejercicio o en la práctica, ¿qué se elige? Se elige un punto de rotación acorde a las necesidades del ejercicio. ¿Qué significa esto? Hay que usar un truquito y ser vivo en el sentido, vamos a elegir donde se aplica esta fuerza, donde se aplica esta fuerza, donde se aplica aquí, aquí o cualquier otro. Vamos a suponer que vamos a calcular el momento de torsión. Elegimos este eje y calculamos el momento de torsión para la fuerza A. Recuerden que una fuerza genera un momento de torsión, ¿no? ¿Cómo era la ecuación del momento de torsión? Fuerza por brazo de palanca. Fuerza por brazo de palanca, muy bien. ¿Cuál sería la fuerza en este caso? Sería fuerza sub A. ¿Cuál sería el brazo de palanca? 0. Y se Cero. anula. 0. Entonces, viendo esto y viendo de que donde hay una fuerza y hay un punto de giro, un eje de giro, ¿qué pasa con el momento torsor? Se anula. ¿Qué nos conviene hacer? Elegir siempre un punto o un eje de rotación donde haya una incógnita. ¿Qué quiere decir eso? ¿Nos conviene elegir este o nos conviene elegir este? ¿Por qué? Porque ya tenemos una variable menos para resolver.
Vamos a elegir este. Fuerza sub A por 0, se nos anula, no tenemos momento de torsión para esa fuerza. Vamos con el resto. Sí, ahora no cambiamos el eje, ¿no? Elegimos uno y hacemos toda la cuenta. Este es nuestro, le vamos a poner sub O, le vamos a poner, que siempre le llaman así. Vamos con la siguiente fuerza. Sería 100 newton por el brazo de palanca perpendicular a esa fuerza. ¿Cuál es el brazo de palanca perpendicular? ¿Cuál es la distancia? 1 metro. 1 metro. ¿Cuál es el signo? Recuerden el signo. Cuando tenemos un giro en sentido antihorario, el signo del momento torsor es positivo. Cuando tenemos un giro horario, el signo del momento de torsor es negativo. Si nosotros eliminamos el resto de la fuerza, nos quedamos con la de 100 newton. Y este eje de giro, ¿qué va a hacer esa fuerza con la barra? ¿En qué sentido va a girar? Horario. Horario. Entonces sería negativo. Bien, ¿hasta ahí me siguen? Sí, profe. Vamos con la otra. No le vamos a poner signo todavía. 100 newton, ¿por cuál es el brazo de palanca? 2 metros. 2 metros. ¿Cuál es el signo? Negativo. Negativo porque estamos en la misma condición que esta. Si eliminamos el resto de la fuerza, nos quedamos con esta sola de 100 newton y este eje de giro, esta fuerza hará que la barra gire en sentido horario. Entonces eso sería negativo. Vamos con esta. No le pongamos signo. F sub B por ¿cuál es el brazo de palanca? Acá no lo tengo escrito, pero 4 casi. metros. 4 metros. ¿Cuál es el signo? Positivo. Positivo. Positivo, porque sí, ahora iría en sentido antihorario. Todo eso lo igualamos a 0. Nos quedan una ecuación de los momentos de torsión sumatoria igual a 0 con una sola incógnita, porque anulamos una haciendo el truco de poniendo el eje de giro sobre una de ellas. Entonces, despejan F sub B y me dicen el valor. 75 me dio, profe, newtons. Bien, puede ser. ¿Alguien más le da así? De lo Sí, a mismo. mí me da así. Igual, profe. 75 newton. Esa es la magnitud de la fuerza, es el largo de este vector, ¿no? Vamos ahora a resolver en la otra ecuación. F sub A va a ser igual a 200 newton menos esto 75. Nos queda 125 newton. Para que esta barra se mantenga en equilibrio, los apoyos están haciendo una fuerza, el A de 125 newton y el B de 75 newton. ¿Bien? Eso es las condiciones para que esta barra se mantenga en equilibrio y no caiga. Si las fuerzas que ejercen esos apoyos son menores a estas, esa barra va a caer. No se va a quedar en equilibrio. Bien, esto es la base, algo muy simplificado, pero es la base de la construcción de puentes, de la construcción de edificios y demás, ¿no? Entonces, el granito de arena inicial. ¿Bien? Profe, una pregunta. ¿Sería Sí. válido hacer el proceso de momento de torsión tanto para la fuerza en A como fuerza en B? Debería dar igual. O sea, si queremos, obvio. nosotros podríamos haber, en lugar de utilizar el eje de giro en A, lo podríamos haber puesto acá y hacer toda la ecuación. Si teníamos los datos, si tenemos los datos para los brazos de palanca principalmente, podemos hacer el planteo y nos debería dar el mismo resultado. ¿Mm? ¿Está claro hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Vamos ahora a hacer un ejercicio un poquito más complicado. Vamos a hacer el ejercicio 12. Vamos a la guía, búsquenlo, yo ahí les comparto pantalla.
es de una escalera que está apoyada sobre una pared. Una escalera se apoya contra una pared lisa. Vamos a suponer que no tiene rozamiento esa pared. Y la escalera pesa 200 newton. Y su centro de gravedad, su centro de masa, está a 0,40 veces el largo de la escalera, o sea, no está en el centro. Bien. Medido desde el piso y a lo largo de la escalera. Siendo L el largo de dicha escalera. Una longitud L, que no la conocemos, es el largo de la escalera. Se pide calcular la fuerza reactiva de la pared a la escalera, lo que está en el gráfico como B sub M. ¿Cuál es la fuerza que ejerce la pared sobre la escalera para que ésta no traspase la pared, ¿no? Luego, el punto B, ¿cuál debe ser la magnitud de la fuerza de fricción al pie de la escalera para que ésta no resbale? Hay una fuerza de rozamiento con el suelo porque si no la escalera resbalaría. Y luego, ¿cuál es la reacción vertical del piso con la escalera? ¿Bien? ¿Cuál sería la reacción que tendría el piso con respecto a la escalera para que éste no se hunda? Esta escalera está en equilibrio estático, o sea, no se mueve ni gira, no se traslada ni gira. Tenemos que calcular cuáles son esas fuerzas para que esto ocurra. Vamos a plantear primero de todo ¿qué? Un diagrama de cuerpo libre. Bien. Vamos a hacer los ejes. Vamos a hacer la escalera, que sería como una barra. Vamos a suponerle que esta es la escalera. Y vamos a ver cuáles son las fuerzas. Tenemos una fuerza B acá. B sub M, lo vamos a llamar igual para que nos quede con la misma nomenclatura. Tenemos en este punto A sub N, en este punto A sub R. Tenemos el peso de la escalera, pero el peso no está en la mitad, sino no tiene uniformemente distribuida la masa. El peso de la escalera es de 200 newton. Y tenemos de aquí hasta aquí 0,40 L. El largo de la escalera es L. Y tenemos aquí 50 grados. Estos 50 grados es lo mismo que decir 50 grados aquí, ¿no? ¿Alguna otra fuerza que me estoy olvidando? No. No hay ninguna persona sobre la escalera, entonces estas son todas las fuerzas que actúan. Vamos a resolver este sistema por lo que vimos de estática. Vamos primero, sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a 0. Menos BM. ¿Sí? Decime. Puede ser que sea AR menos BM. AR positivo menos BM negativo. Muy bien. Eso es igual a 0. Las dos son incógnitas, o sea, no la tenemos, esos valores. Vamos, entonces, lo dejamos ahí planteado y vamos a resolver sumatoria de fuerzas de I igual a 0. Vamos con la sumatoria de fuerzas igual a I. ¿Qué fuerzas actúan en el eje de las I? Menos AN. AN positivo porque va hacia arriba. Y la de Menos 200 newton. Menos Menos 200 newton. Menos 200 newton. O sea, aquí podemos resolver AN vale 200 newton.
Despejamos esto y ya tenemos el primer valor. A sub n vale 200 newton. Ahora nos quedan estas otras dos variables. No, planteamos la otra condición. Sumatoria de los momentos de torsión igual a 0. ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué eje de rotación vamos a elegir? ¿Cuál conviene? ¿Y la N? Lo que nos conviene es aquí, ¿no? Porque ¿qué pasa con ese punto? Que Se va a nosotros podemos anular. rotar. ¿Qué van a anular? Se van a anular los AN y AR. Nos va a quedar los 200 y BM como momentos de torsores válidos o con valor. Entonces vamos con los 200. Esto acá ni lo calculamos porque el brazo de palanca es 0, da 0, ¿no? Vamos con los 200. Ponemos 200 newton por el brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca perpendicular? Yo quiero de que el brazo de palanca sea perpendicular. Tenemos dos formas de hacerlo. Una es determinar, acá lo voy a escribir así fuerte para que se vea en la hoja, ese brazo de palanca, que sería a la proyección del eje, o la fuerza así, proyectar la fuerza para tener este brazo de palanca perpendicular a esto. Ambas es válido, para ambos resultados es válido. ¿Cuál es este valor? 0,25 me dio, profe. a mí. Pero ¿cómo lo calculamos? Con el Con- coseno. Sí, con el coseno. Tenemos el ángulo y este valor es lo mismo que si nosotros hacemos la proyección y determinamos este otro valor, ¿no? Esta distancia es la misma que esta otra distancia. Bien, es la proyección de esto que está inclinado con esto. El cateto que está adyacente al ángulo es este, por lo tanto es el valor de coseno. Bien, el que lo dijo ahí anteriormente. Entonces tenemos, ¿cuál es esta distancia? 0.40 por L. ¿No? Esta distancia. Por el coseno de 50, que nos da esta distancia proyectada aquí. Bien. 200 newton por 0,40 por L, porque no, la distancia esta está en función de la longitud total, que no la conocemos, por el coseno de 50 grados. Así hicimos la proyección de esta distancia para que nos quede perpendicular a la fuerza y así obtener el brazo de palanca. Profe, ¿por qué pones el L ahí? Porque así nos lo da el ejercicio. 0,40 veces L. L no sabemos cuánto vale, pero sí sabemos que de aquí a aquí hay un 40% del L, o 0,40 de L. Ah, buenísimo. Ahora, ¿qué signo tiene? Negativo. Porque va ahora Negativo. Porque sí, tiene este eje, tenemos esta fuerza, esta barra va a girar en sentido horario. Esto sería negativo. Vamos con la otra fuerza, BM. Vamos a dejar un espacio para poner el signo. ¿Por qué? Tenemos esta fuerza. ¿Cuál sería el brazo de palanca de la fuerza? ¿Cuál sería la distancia o la recta que es perpendicular a esa fuerza? Esta que marqué acá, ¿no? ¿Está de acuerdo? Si no, tendríamos que hacer la proyección de esta fuerza aquí. Cualquiera de las dos opciones está bien. Vamos a usar esta para obtener esta distancia. Nosotros tenemos este valor. Sería la proyección de esto en este eje, ¿no? Sería esta distancia. Esto proyectado en este eje es esta distancia. ¿Cómo podemos obtener
ese valor. Sabiendo de que de aquí hasta aquí tenemos L. Sería por L por ¿qué? Coseno de 40. Coseno de 40 o, para usar este mismo ángulo, ¿cuál sería? Seno. Seno de 50. Les debería dar igual, pero está bueno usar siempre el mismo ángulo para que ustedes se vayan dando cuenta. Aquí usamos el seno, aquí usamos el coseno. Esto es más que aplicar una receta, es pensar en trigonometría, pensar en senos y cosenos y cuáles serían las proyecciones, ¿no? Este sería entonces el momento torsor para B sub m. ¿Cuál sería el signo? Positivo. Sería positivo, giraría en sentido horario. Igual a 0, porque eso es lo que nos dice la ecuación, ¿no? Vamos a resolver. Me dicen cuánto vale esto. Así queda, lo resolvemos. 40 me dio. 200 por coseno de 50 por 0,40. ¿Te da 40? No, no creo. Menos 51,42. Menos 51,42 newton por L. Recuerden que tenemos esta incógnita. Más, ¿cuánto es el seno de 50? 0,76. Eso. Otro decimal más, 766 me parece. Sí, 766. Por B sub m por L. Todo eso igual a 0. Tenemos dos incógnitas, B sub m, que es la que nos interesa, y L, que es el largo de la escalera, y no lo conocemos. Pero aquí vamos a hacer un truquito, vamos a ver si... Vamos a sacar factor común L. Y esto nos queda menos 51,42 newton más 0,766 pm igual a 0. ¿Correcto? Saqué factor común L. Acá tenemos una multiplicación. Tenemos una multiplicación de dos términos, L y todo esto, que nos da 0. Para que una multiplicación dé 0, ¿qué tiene que pasar? Algún factor tiene que ser 0. Alguno de los dos factores tiene que ser 0. O L o lo que está entre paréntesis. ¿Correcto? L, ¿puede ser 0 en este caso? No, porque es una distancia, digamos. Claro, si L sería 0, no tendríamos escalera y todo esto que estamos haciendo sería el vicio, digamos. La escalera existe, por eso estamos haciendo este cálculo. Si L es 0, no hay escalera. Por lo tanto, lo que tiene que ser 0 es lo que está entre paréntesis. O que es lo mismo, pasamos L dividiendo, 0 dividido L, te queda 0, y resolvemos como igual a 0 todo este término. Y ahí vamos a poder resolver B sub m. ¿Bien? Despejamos entonces B sub m, lo que tenemos que resolver es menos 51,42 newton más 0,766 B sub m igual a 0. Eso nos da un B sub m igual a 67,12. 67,12 newton. Chequeemos si es así. Me dio igual, profe. Bien, entonces, aquí podemos despejar y decir A sub R es igual a B sub M, que es igual a 67,12 newton. A sub R es igual a B sub M, ¿no? Para que si los restamos dan ceros. Entonces, ahí pudimos resolver nuestro dilema, nuestro ejercicio. Pudimos determinar todas las fuerzas que actúan para que esa escalera se mantenga en equilibrio estático. La reacción
del suelo, o sea, la del rozamiento, no es la reacción del suelo, el rozamiento sería 67,12 newton, la magnitud. La fuerza reactiva del piso de 200 newton y la fuerza reactiva de la pared 67,12 newton. ¿Bien? ¿Está claro? Lo más difícil de estos ejercicios es aplicar bien esta fórmula y resolverla. Siempre y cuando tengamos el diagrama de cuerpo libre correcto. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe, se entendió. Bien. A ver. Vamos a, o por lo menos ustedes van a plantear el ejercicio número 10. O el 11. A ver, déjenme ver. Uno le va a quedar de tarea y el otro lo vamos a hacer acá. El 11 no sé si estaban todos los datos. Vamos a hacer el 11 y el 10 le va a quedar de tarea. No, cambié de opinión. Vamos a hacer el 10 porque le vamos a agregar una complejidad extra. Vamos a hacer el 10. El 10. Calcular la tensión en la cuerda y la reacción en la barra horizontal para que el esquema de la figura del cuerpo de 800 newton esté en equilibrio. Tenemos una barra horizontal que está colgando un cuerpo de 800 newton y queremos que no se caiga. Hay una tensión en una cuerda que va desde el punto K hasta la pared con un ángulo de 40 grados. Y acá lo que le vamos a agregar, que no tiene este ejercicio, pero le vamos a sumar, es el peso que tiene esa barra. Lo que nos interesa es que la barra no se caiga. Entonces, nuestro objeto, nuestro rígido bajo análisis es la barra, ¿no? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre y vamos a ir planteando las ecuaciones. Mejor dicho, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre y ustedes van a plantear las ecuaciones. Ejercicio 10. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos dibujamos la barra. Bien. Vamos a tener una fuerza aquí horizontal y una vertical, que puede ser hacia arriba o hacia abajo. Eso nos lo va a definir el signo. Si nos da negativo nos va a ser hacia abajo, no lo sabemos al inicio. Tenemos los 800 newton. Tenemos el peso de la barra que vamos a hacer que es uniforme, que está a la mitad, y 600 newton. Y tenemos aquí una fuerza que no la sabemos, que le llamamos de tensión, fuerza T. Y aquí tenemos 40 grados. Este punto de aplicación es el punto K, y el punto P sería el inicio. Entonces de P a K hay 3/4 partes de L, según ahí y desde P a O, que sería el otro extremo, hay L. ¿Bien? Eso es lo que le daba. L es la longitud de la barra y este punto está a 3/4 partes, esto está a la mitad.
porque es uniforme. Y no tenemos más. No tenemos más. Este le vamos a llamar fuerza sub X y fuerza sub Y, o fuerza, no me acuerdo cómo le llamamos antes. R y N, como quieran ustedes. F sub R y F sub N. Así les quedamos. Hagan el planteo, por lo menos, de la sumatoria de fuerza en el eje de las X y la sumatoria de fuerza en el eje de las Y. Profe, perdón. ¿Qué eran los 600 newton? ¿Eso el peso de la El barra? peso de la barra. Ah, listo. Gracias. No está en el del ejercicio original, pero a mí me gusta agregárselo para que sea más real y que tenga un grado de complejidad un poco mayor. Porque vas a tener más cuentas que hacer. Profe, una consulta. Sí. ¿Qué representa Fn? Es la descomposición. Acá hay una fuerza de que está haciendo la pared para la barra, para que esta barra no se rompa la pared, ¿no? Pero esa fuerza puede estar horizontal, vertical no, pero puede estar inclinada. Entonces tenemos las dos componentes de esa fuerza. Ah, claro. Dale, gracias. Bien. ¿Cómo les quedó sumatoria de fuerza en el eje de las X? Fr menos la variable de X de la tensión. ¿Cuál sería la variable de X de la tensión? Menos T sub X podemos poner. T sub X o Pero- tensión por el coseno de 40. Fuerza de reacción menos tensión. Y nosotros lo que queremos es, vamos a descomponer esta en T sub I y en T sub X, ¿no? Para hacer T sub X sería T por el coseno de 40. ¿Bien? ¿Les quedó así? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bien. Hagan T sub I.
¿Cómo les quedó T sub I? Profe, ¿T sub I o sumatoria de fuerzas en I? Es sumatoria de fuerza en el eje de las I, perdón. A mí me quedó Fn menos 600 newtons menos 800 newtons más TI igual a 0. Bien. Más TI, que TI es ¿cuánto? TI es tensión por el seno de 40 grados. Acá podemos resolver, nos queda menos 1400 newton por más T por el seno de 40 grados. Bien. Hasta ahí pudimos resolver, nos quedaron varias incógnitas que vamos a tratar de resolver con sumatoria de los momentos de torsión es igual a 0. Plantéenlo 2 minutitos y vamos a resolver. Profe, una pregunta. Para sacar ahora los... la pregunta es, ¿viste TI? Nosotros para sacar ahora el momento de torsión necesitamos saber la distancia entre... ¿te la hice el ejercicio? 3/4 partes de L. Desde aquí a aquí, 3/4. partes de Y los 600 newtons están a la mitad. a la mitad. Lo hice al revés. Bueno, a ver, corrijo. Bien. Profe, para calcularlo con la T, el momento de inercia de T, ¿lo hacemos con TI? Claro, porque tenemos de aquí hasta acá 3/4 y lo que es perpendicular TI. Bien, si no tendríamos que Sí. determinar el momento, el brazo de palanca perpendicular así. Más fácil es de la otra forma. Bien, vamos a resolver. Vamos a empezar con los 800. 800 newton por el brazo de palanca L, perpendicular, ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo, porque va en sentido horario. Vamos con los 600. 600 newton por L sobre 2, brazo de palanca perpendicular, la mitad de la longitud de la barra. ¿Positivo o negativo? Negativo igual que Negativo. anterior. Bien. Y ahora vamos con T. Si nosotros tenemos este brazo de palanca, que es 3/4 partes de L, lo que nos conviene es que sea TI, la fuerza. ¿Bien? TI, que sería T por el seno No. de 40 grados por 3/4 partes de L. ¿Eso es positivo o negativo? Positivo. 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 Bien. Y esto es igual a 0, porque si ponemos aquí, estos dos se nos anulan. Nos queda, en forma similar al ejercicio anterior, nos queda L, que no sabemos el valor, pero tenemos que sacar el factor común para poder hacer lo que vimos anteriormente. L no puede ser 0 porque tenemos barra. Entonces, nos va a quedar para resolver menos 800 newton, menos 600 sobre 2, menos 300 newton, más 3/4 de seno de 40, eso da seno de 40, 0,48. 0,482 por T. Esto es igual a 0.
Esto no puede ser 0. Lo que puede ser 0 es esto. Hacemos el mismo análisis que en el anterior ejercicio. Entonces, con esto podemos despejar cuál es el valor de t. ¿Bien? Despejen y me dicen cuánto vale ese valor de t. 2282,16. 2282 newton. Vamos a, como es un número grande, lo vamos a dejar sin decimales. La tensión que está haciendo esa cuerda, ya T es la tensión del inclinado, ¿no? Después nosotros para resolver hacíamos T sub I, T sub X, seno, coseno, pero lo que nos interesaba era la tensión de la cuerda, es de 2282 newton. Ahora con este valor reemplazamos acá y obtenemos las dos fuerzas, que es la reacción de la pared sobre la barra. ¿Bien? Despejen, reemplacen y me dicen cuánto da F sub R. F sub R me dio 1748 newtons, Bien, redondeado. 1748 newton. La fuerza que está haciendo la pared sobre la barra es de 1748 newton, en forma horizontal. Vamos a ver en forma vertical. ¿Cuánto da? Profe, ¿puede ser que dé negativa? Puede ser que dé negativo. Y ahora vamos a explicar el por qué. Sí, ¿Cuánto da te da? menos 66,94. Menos 67, vamos a poner. Newton. Ahí entra lo que dijo al principio, profe, eso de que no sabemos la posición del signo. Claro, no sabemos la dirección que va a tener esta fuerza, si es hacia arriba o hacia abajo. Cuando te da negativo, lo que te está diciendo es que es al revés. O sea, en realidad esta fuerza es F sub N, es así. ¿No? Esta no valdría. Y sería 67 newton de magnitud en sentido negativo del eje de las Y. ¿Esto qué hace? Si nosotros componemos estas dos fuerzas, nos va a dar una fuerza en este sentido, resultante, ¿no? Cuyas componentes son F sub N y F sub R, con un ángulo determinado. Para hacerlo tenemos que componer estas dos fuerzas. Y así vamos a obtener cuál es la magnitud por Pitágoras y con el arco tangente cuál es el ángulo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Con esto vamos a cerrar entonces la clase de hoy. Les voy a dejar el ejercicio número 11 de tarea. Les comparto pantalla así lo vemos rápido. Dice, un cuerpo de 2000 newtons está suspendido en equilibrio soportando una barra de 400 newtons el peso, una barra de peso 400 newtons y una cuerda liviana sujetos ambos a la pared. La cuerda que sujeta a la pared es el S, ¿no? Calcular las fuerzas reactivas en P, horizontal y vertical, como hicimos recién, y que hacen que la barra, junto con la fuerza S, que realiza la cuerda. Tiene que calcular S, FPH y FPB, para que esta barra se mantenga en equilibrio estático. Y aquí le da los datos de distancias. ¿Bien?
Para la clase que viene hagan ese ejercicio. ¿Alguna otra duda? No, profe. Bien, No, profe. repasen esta unidad, las ecuaciones, practiquen las unidades anteriores, también las ecuaciones, para que no se les haga inmenso la cantidad de material para estudiar para el examen, ¿no? Vayan estudiando semana a semana y así lo van a llevar mucho más liviano. Antes de eso se lo iba a escribir en el aula virtual. Fecha del examen parcial. Segundo es el 1 de noviembre. El 1 de noviembre es la fecha del segundo examen parcial. Después se los voy a anotar esta fecha en el aula virtual. ¿Ya están las notas de los TP? No. Tengo algunos corregidos, pero muchos no, así que esta semana, mañana o pasado, la semana pasada tuve unos problemas personales, me preguntó que si tenía las notas, no los tengo. Ya esta semana prometo de que van a estar. ¿Alguna otra duda? No, profe. Bueno, entonces que mañana tengan un feliz día del estudiante y que tengan buena semana.